acá. Bueno, a ver, sigamos. El círculo vicioso de un sufrimiento placentero de igualación hacia abajo, donde el individuo ya no busca la movilidad social ascendente, como en otras épocas, sino el descenso social de sus pares. Estoy mal, dicen, y como sé que no voy a estar mejor, quiero al menos que todos estén tan mal como yo. Rechínganos. ¿Habrá solución? Mientras esto no cambie, sigue diciendo Masfrut, la gente seguirá votando a Milei, porque con su crueldad e histrionismo es el que mejor garantiza la rápida igualación hacia abajo y la no distribución de la torta. Pobre Argentina. Ay, pobre yo, qué rico comer una torta. Me distraigo, sigamos. Y el círculo rojo que lo sostiene porque se beneficia con sus políticas prefiere idiotas útiles como Milei a idiotas inútiles como Macri. No porque simpatice con Milei, al contrario, le repugna su estilo violento y caprichoso, sino porque prefiere sus locuras inofensivas a la ofensiva del peronismo en el poder. El fenómeno de la globalización o rapidización en bicicleta ha contagiado a todos y no puedo seguir. Estos de Rappi me podrán traer hasta acá un hueso al estrogonoff. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la Demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión, Fabián Mettler. Producción y coordinación general, Juan Martín Ramos Padilla. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. En este contexto que estamos viviendo, ¿no? Y que ya venimos viviendo de despojo, de violencia, queríamos recordar también que se cumplen 2 años de la reforma inconstitucional de la Constitución de Jujuy, que nuestros hermanos también estuvieron acá durante muchos meses haciendo un acampe frente a tribunales y entre todos estuvimos visibilizando todo el terricidio que avanzaba sobre los cuerpos territorios. Y vamos a recordar un poco estas voces. Creo que parten desde el momento inicial. No hubo consenso, una reforma que se aprobó entre gallo y medianoche. Morales evidentemente usa el sistema represivo sin ninguna garantía. Cualquiera que movilice en esta provincia le llega una contravención. Nosotros sostenemos que esta Constitución, además de ser garantista, viene a ampliar muchos derechos. Aparecieron las camionetas blancas sin patente con personal policial uniformado y no uniformado. Nos acusan por hablar, por no estar de acuerdo y por defender a la Pachamama. No tenemos garantías de derecho. La ferocidad de esa represión
fue terrible. Disparos en los ojos, en la cara, jóvenes que perdieron los ojos. No era bueno pensar una convención constituyente sesionando en un recinto con un pueblo movilizado. Si hay algo que ha pasado acá es que ya no hay más confianza. Con SIG vinimos a la provincia de Jujuy, que está pasando momentos agitados y expuso debates importantes. Distribución de la riqueza, el futuro de los recursos naturales, el impacto en las comunidades originarias y sus derechos adquiridos son los ejes centrales que se debaten hoy en la provincia y que tienen como respuesta la criminalización de la protesta. Vamos a recorrer las movilizaciones populares que están intentando poner un límite al avasallamiento provincial en relación a las protestas populares, que además intenta ser un proyecto a nivel nacional. Acá desde el año 2015, desde que asume Morales, es una pelea constante de las organizaciones sociales, de los gremios, de los sindicatos, del movimiento estudiantil contra la criminalización y la persecución que lleva adelante Gerardo Morales en su momento con el Código Contravencional, los primeros 8 años, y obviamente eso que después se plasmó en esta reforma que, como sabemos, limita el derecho a la protesta. Una reforma que se aprobó entre gallo y medianoche, sin el aporte del pueblo, sin el aporte de las organizaciones, ni de los sectores sindicales, ni de la iglesia, de ninguna parte del pueblo que puedan aportar a esta Constitución. Estamos hace más de un mes, los docentes de primaria en paro por tiempo indeterminado, pidiendo un sueldo digno, pidiendo paritaria, que hace 8 años no la tenemos en este gobierno represor de Morales. La verdad es que lo que se está viviendo hoy en la provincia es algo muy lamentable, ya que los compañeros y todas aquellas personas que opinan diferente al gobernador te mandan a silenciar, ¿no? Te manda a callar, te mande las contravencionales, y la verdad es que en el tiempo el pueblo le dijo nunca más, y hoy lamentablemente seguimos repitiendo la historia. Morales evidentemente usa el sistema represivo sin ninguna garantía para las personas que viven en esta provincia. Bueno, y creo que la lucha tanto docente como la lucha de los pueblos originarios es de larga data, digamos, no es nueva, pero sin duda que, bueno, es muy significativo lo que está pasando, así también como el cerco mediático, ¿no? Estamos unidos con nuestros hermanos originarios, estamos unidos con los docentes, estamos unidos con todos los trabajadores del Estado, que pedimos, como te digo, una paritaria justa, acorde a la inflación en la que vivimos y no la tenemos. Entonces estamos pidiendo cosas justas, que este gobierno nos quiere perseguir a todas las organizaciones, a los referentes de sindicales, de organizaciones sociales, y con esta Constitución que nos impide, si quiere paz social el gobernador, que nos dé trabajos dignos, que nos dé sueldos justos, que nos dé vivienda, salud y educación, lo que merece el pueblo jujeño. Me parece que es yo decía hace rato, una pelea salarial, que después fue una pelea contra la reforma, pero que tiene un cuestionamiento muy profundo, sobre esto, o sea, ¿qué provincia queremos? ¿Se quiere con esa reforma? No solamente tiene ese avance más represivo y de fortalecer el aparato
represivo del Estado, de concentrar el poder en el Ejecutivo, sino también de ordenar el territorio y la provincia en función de las ganancias de las mineras, en función de las ganancias de los ingenios azucareros y los empresarios como acá en Ledesma, en función de las ganancias de las inmobiliarias, de los tabacaleros, que son los que siempre ganan en la provincia. La gente se cansó de eso. El gobierno de Gerardo Morales, cuya sede gubernamental es esta casa, propició la modificación de varios artículos de la Constitución. La modificación de la Constitución implica varios cambios, por ejemplo, la posibilidad de reelección del gobernador, modificaciones en el sistema político y judicial, la criminalización de la protesta social, la prohibición de tomar tierras, entre otras cosas importantes. El procedimiento para votar esta nueva Constitución fue muy acelerado, inclusive se votó de noche, lo que implicó que varios constituyentes renunciaran, aunque sí contó con la aprobación de los constituyentes del Partido Justicialista. Las irregularidades de la reforma creo que parten desde el momento inicial, donde se aprobó la ley de necesidad de la reforma, que fue allá por el mes de noviembre, donde, bueno, obviamente no hubo un consenso de la oposición con respecto a que se lleve adelante la reforma de la Constitución. Todos los partidos políticos de la oposición se expresaron en contra de esta reforma. Al radicalismo, al oficialismo, le faltaba un voto para poder aprobar con 2/3 esta necesidad de la reforma, y bueno, fue un diputado del Partido Justicialista el que le brindó ese voto, pero en definitiva él nació, ¿no?, sin el debido consenso. Luego las elecciones de convencionales constituyentes se iban a realizar en el mes de diciembre, así lo había anunciado el secretario de Gobierno, pero bueno, por distintas encuestas que venía haciendo el oficialismo, le ganaba el no a la reforma, se decidió postergar, digamos, esa elección y hacerla en conjunto con las elecciones generales, las elecciones provinciales. Obviamente que cuando se unifica, ¿no?, la elección de los convencionales con el de gobernador, intendente, legisladores, no hubo un foco puesto en la atención con respecto a la elección de los convencionales. ¿Cómo explicaría usted el proceso por el cual se llegó a una reforma constitucional como la que se planteó aquí en la provincia? Bien, la Constitución de 1986 claramente responde a una mirada del siglo XX y hoy tenemos ciudadanos atravesados por procesos globalizadores, nuevas culturas que surgieron en esta sociedad del siglo XXI y obviamente era necesario también pensando la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, que era necesaria la reforma parcial de la Constitución Provincial, y en ese sentido se hizo esa convocatoria a través de la legislatura en donde se habilitaba la modificación de determinados artículos, sobre todo referido a temáticas que hoy forman parte de una nueva realidad social, política y cultural, compleja, por supuesto, pero diferente a la del siglo XX, y por ello era necesario pensar en un nuevo texto constitucional. Más allá de un texto jurídico, me parecía que era importante plasmar también en la Constitución actual una mirada política sobre la sociedad que queremos construir en marco de este proyecto político de la provincia de Jujuy. Posteriormente a eso, bueno, cuando iniciamos la convención, se dio que estuvimos debatiendo e invitando a actores de la sociedad civil durante una semana sin tener un texto, sin tener el proyecto que impulsaba el oficialismo. Es decir, debatimos durante esa semana básicamente sin absolutamente saber cuál era efectivamente el texto que iba a impulsar el radicalismo en este caso. Obviamente que nosotros exigimos, ¿no?, que era necesario contar con un texto para que los actores de la sociedad civil pudieran estudiarlo y hacer las devoluciones
correspondientes. Los actores de la sociedad civil también señalaron esta situación cada vez que fueron invitados. El proyecto se presentó un jueves a la noche. El bloque, digamos, del Frente Justicialista tuvo acceso el viernes recién a ese proyecto, y el lunes, entre el lunes y el martes, se cerraron los debates en todas las comisiones. Es decir, no pudimos los convencionales ni los invitados y la sociedad en general poder debatir dentro de la convención absolutamente ningún artículo. Estamos llegando a la Plaza Belgrano, en el corazón de Jujuy, para hablar con Natalia Morales. Ella es exdiputada del FIT. ¿Cuáles fueron los artículos que provocaron la reacción también del pueblo jujeño? Mira, los que más generaron rechazo, obviamente, tenía que ver con criminalización de la protesta, la prohibición de cortes en las calles, en las rutas, que es un método utilizado no solamente por los trabajadores, sino por el movimiento de mujeres, que acá hemos salido a cortar las rutas para que busquen a las jóvenes que estaban desaparecidas, ¿no? Por el Ni Una Menos por caso de femicidios, o las comunidades indígenas que no ven otra forma de hacerse escuchar cuando están avasallando e ingresando las multinacionales en sus territorios, ¿no? Pero para que tengas en cuenta otros artículos que también se generaron mucho malestar, tenían que ver con avasallar los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Es una reforma que profundiza el saqueo del litio, de los bienes comunes en sus territorios, y no casualmente había artículos que permitían incluso el desalojo de personas que se considerasen integrantes de pueblos originarios. A mediados de mayo se inició las sesiones de la Convención Constituyente. Ahí también fuimos a algunas comunidades y de nuevo por escrito nos presentamos por mesa de entrada presentando la nota dirigida a la Asamblea Constituyente de la provincia de Jujuy a los fines de indicarle que estaba vigente la Constitución Nacional Argentina y según la manda del convenio 169 ellos tenían que hacer la consulta indígena a las 400 comunidades indígenas cuando ya tengan el texto aprobado. Cuando ya tengan el texto consensuado, antes de aprobarlo, debían hacer la consulta. No lo hicieron el día 17 de junio, cuando las comunidades indígenas, preocupadas por esta situación de cómo se estaba llevando, por las irregularidades, cómo se estaba desenvolviendo, estaban viniendo caminando desde Abrapampa, desde Susque, desde distintos lugares de la provincia de Jujuy. 16 a la madrugada, el señor gobernador, los convencionales constituyentes, entre gallo y medianoche aprobaron esta ilegal e inconstitucional reforma sin haber cumplido con la consulta del convenio 169, razón por la cual nosotros la calificamos de ilegal e inconstitucional. En principio, como todos los jujeños, el año pasado hubo un anuncio acá en la Casa de Gobierno, todo así muy mediático, muy show, digamos, ¿no? Porque todo iluminado, de un color así violeta, rosado. Bueno, tiene un estilo, digamos, la información que pasa el gobierno. Y había una enumeración de algunos cambios, que se iba a reformar la Constitución, que iba a ser mucho más moderna y que iba a garantizar la paz social. Eso ya nos venía haciendo un ruido, pero la verdad es que no sabíamos qué implicancias tenía porque no había un desarrollo muy claro, ¿no? Era como toda una propaganda. Sabíamos que iba a haber elecciones y que se iban a elegir constituyentes. Y bueno, recordamos Morales ganó las elecciones de mayo. Pero la verdad, con un buen número, pero con poca participación, sí, ¿no? Hay que marcarlo. Sí, también. Esa es una variable a tener en cuenta. Pero con poca información también al momento de votar qué representaba un constituyente, qué es lo que se estaba eligiendo, qué implicancias iba a tener en la Constitución, en la vida de cada ciudadano de Jujuy. En un principio no se comprendía muy bien. Cuando ya, en el caso de los docentes, nos invitan en la Comisión de Educación los constituyentes para que emitiéramos opinión sobre un artículo en particular,
y al pedirles cuáles eran los cambios que pensaban hacer y no decírnoslo, ya ahí nos generó preocupación y más alerta, ¿no? Ya veníamos trabajando, pero nos generó mucho más alerta. Y entonces empezamos a observar, en estas reuniones que veníamos teniendo, a preocuparnos cada vez más y entró en agenda. Natalia, ¿por qué renunciaste a la banca de diputados? Sí, porque no podíamos dar como legitimidad a un proceso de reforma que ya en ese momento estaba censurada, era totalmente antidemocrática y ya querían votar, ¿no? 16 días que duró un proceso de reforma avalado por la UCR y el PJ y entendimos que desde el Frente de Izquierda, además de haber mostrado a la sociedad lo que se cocinaba ahí adentro, incluso no dejando participar a integrantes de derechos humanos, a referentes del movimiento de mujeres, de los trabajadores, estudiantes, bueno, creímos que ya era el momento para dejar de estar ahí, no avalar esa votación y estar afuera impulsando la más amplia organización, ¿no?, de distintos sectores que ya estábamos movilizando contra la reforma de Morales. Ya hace muchos años que venimos sufriendo lo que son las contravenciones, ya muchos dirigentes de cualquiera que movilice en esta provincia les llega una contravención. Eso nos ha pasado incluso en el movimiento de mujeres, en el movimiento sindical, o sea, cualquier reclamo que corte una calle viene una contravención. Viene una contravención. Una multa, sí. Para decirte, incluso este 8 de marzo, cuando movilizamos con las secretarías de género de los gremios, la multisectorial de mujeres, distintas organizaciones, con las familias del dolor, ¿no? Tenemos un alto índice de femicidios en la provincia. Directamente estaba impedida la calle, estaba obstruida por la policía de movilizar. Y ya sufrimos una represión este 8 de marzo por esto, porque nosotros dijimos no vamos a abandonar la calle, que es el lugar donde cada una de las conquistas que tenemos como mujeres y como trabajadoras, la tuvimos gracias a organizarnos y estar en la calle. Bueno, esto ya estaba impedido. Esto yo te hablo el 8 de marzo y es un ejemplo de muchas otras situaciones donde venía una contravención por el hecho de manifestar. Venía sucediendo que se aplicaba este código y entonces, cuando empezamos a tomar noción de que en realidad ese código iba a adquirir una envergadura constitucional y que la paz social era un concepto que implicaba lo que está efectivamente sucediendo y que todo el país lo está viendo ahora, porque esto no pasa hoy, esto lo está viendo todo el país ahora, la aplicación de un código contravencional para restringir la movilización, para disciplinar, con cifras exorbitantes, ¿no? Con escrache prácticamente, porque era publicado tal y tal y tal, tiene una contravención. Sí, con imputación de delitos graves. Sí, eso por un lado la contravención, pero por el otro, bueno, todo lo que implica, o sea, sedicioso, ahora el mote es sedicioso, y entonces con ese mote sos pasible de un encauzamiento. Y es criminalizar, o sea, creo que acá el concepto está muy, muy claramente. Este es el salón en donde se votó la nueva Constitución. Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, y queríamos recordar un poco a 2 años de la reforma inconstitucional de la Constitución de Jujuy, ¿no? Toda la lucha que hubo de parte de todos los compañeros, de parte de todos los hermanos, hermanas, que siguen aún y hoy hicieron de nuevo una caminata para seguir luchando por la defensa de los territorios, por la defensa de la vida, de los derechos y contra toda esta criminalización que se ejerce sobre los territorios.
Seguimos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y vamos a comunicarnos con Javier del Río, que forma parte de la Coordinadora de Concepción de Chile, por la desaparición de la ñaña Julia Chuñil, que hace más de 8 meses que está desaparecida. Una de las frases de ella fue: si me pasa algo, y ya saben quién son los responsables. Y queríamos hablar entonces con el compañero Javier del Río. Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por este contacto, muy importante para nosotros también. Los recursos naturales. Bueno, la verdad que estamos, bueno, como todos preocupados por todo lo que sucede, ¿no? Con la desaparición de esta Lamien. Así es, bueno, de hecho ha causado un impacto bastante grande, no solamente a nivel nacional, por todo lo que implica, sino que también a nivel internacional, que hemos tratado de visibilizar también esta causa, ¿cierto? Sí. Y en general esta lucha, porque esta es una más de las luchas de los pueblos, ¿cierto? Del pueblo mapuche en específico, ¿cierto? Sí. Y de los cuidadores de la naturaleza en general. Sí, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Porque hay más de 10 desapariciones con respecto a ambientalistas que han estado defendiendo los territorios y han desaparecido, y el Estado no se hace responsable de todo esto que está sucediendo, ¿no? Por supuesto, mira, de hecho para nosotros justamente es un tema bastante complicado porque nosotros estamos hablando que estamos en pleno siglo XXI, ¿ya? Estamos en Chile en un gobierno que es de izquierda, o por lo menos así dijo representar, ¿cierto? Sí. Estamos en un gobierno que dijo defender los derechos humanos, que dijo que iba a defender valga la redundancia, ¿cierto?, a los defensores de la naturaleza. Sin embargo, en este gobierno que es democrático, que es de izquierda, que se declaró ecológico y se declaró feminista, desaparece una mujer mapuche de 72 años, lideresa de una comunidad mapuche, ¿cierto? Y la institucionalidad no se hace cargo, el Estado no se ha hecho cargo. Es más, la institucionalidad lo que ha hecho, en vez de dedicarse a investigar y llevar la línea investigativa hacia los sospechosos que se han mencionado por parte de la familia, se ha dedicado a hostigar a la familia, a hostigar a los hijos de Julia Chuñil, incluso con mentiras de parte de la Fiscalía, con invenciones, ¿cierto?, con falsas interpelaciones además. Sí, eso es lo más preocupante de todo esto, ¿no? Todo este maquillaje que se hace con la desaparición de la ñaña y también el porqué de ella que estaba defendiendo justamente, ¿no?, un territorio. Correcto. Mira, esto tiene una data como un poquito bastante larga, pero se me ocurre que es muy semejante a lo que ocurre en Argentina, ¿ya? Existió en su momento, ¿cierto?, un tratado que fue firmado entre los colonos españoles y el pueblo nación mapuche, en donde se determinó que desde la ribera norte del Biobío hacia el norte, digamos, era Chile, y desde la ribera sur hacia el sur era el pueblo nación mapuche, era el Gualmapu, ¿ya? Sí. ¿Qué pasó? Esta situación se mantuvo, o sea, estuvieron los títulos de merced, ¿cierto? Y se mantuvo hasta los años 1850, 1875, donde el gobierno de Chile se orientó hacia la colonización. Primero la pacificación de la Araucanía, ¿cierto?, la mal llamada pacificación de la Araucanía, y luego además la colonización que fue enfrentada, ¿cierto?, por colonos alemanes, colonos, ¿cierto?, que venían de buena situación además. Estamos hablando de empresarios, de grandes agricultores de Alemania, pero que acá recibieron tierras, recibieron dinero, recibieron animales en forma gratuita para poder colonizar, ¿ok? Claro. Entonces, esta colonización partió por la región de la Araucanía, ¿cierto?, donde se quemó una provincia completa con el objetivo de que ellos tuvieran tierras para el ganado, ¿ya? Pero la ambición, tú sabes que puede más, ¿ya? Y se fue expandiendo, llegando mucho más allá, ¿cierto? Incluyendo, ¿cierto?, lo que hoy es la región de Los Ríos, donde es originaria la ñaña, ¿cierto?, Julia Carricura, ¿cierto? Y que específicamente una comuna que se llama Mafia,
¿ya? Ujú. ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Luego de la colonización, ¿cierto? Pasaron varios años, ¿cierto? Pero resumiendo el tema, vino el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? Primero el gobierno de Frei, que empezó con una reforma agraria media tibia, ¿cierto? Pero empezó con una reforma agraria, que era devolver las tierras, ¿cierto? Al campesinado y a las comunidades mapuche también. Y luego ya la reforma agraria más fuerte, ¿cierto? Que fue en el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Y dentro de esta reforma agraria siempre se dejaban reservas de terrenos para poder ser entregadas a posterior. Una de estas reservas es lo que se llamaba la Cora 1, ¿ya? Que es el predio que efectivamente defendía la papá y Julia Chuñil, ¿cierto? Que es un predio de 900 hectáreas que es de bosque nativo. De bosque nativo, sí. Entonces, este predio, ¿cierto? Estaba en manos primero de una familia, o sea, después de ser, cuando llegó la dictadura militar devolvió todas estas tierras que estaban en reserva, ¿cierto? Y que habían sido entregadas al campesinado y a pueblos originarios por la reforma agraria, se las devolvió a los dueños. ¿Okay? A los dueños, entre comillas, porque en realidad son los usurpadores, digamos. ¿Ah? Claro. Antiguamente estas tierras pertenecían a un lonco que era de apellido Guala, al cual fue despojado de sus tierras, ¿cierto? Por distintos instrumentos legales, entre comillas, y no legales también. Digo legales, entre comillas, porque eran engañados, ¿cierto? Se les pagaba poco o no se les pagaba, simplemente lo mismo que pasó acá, el despojo. Lo mismo que pasó, el total, despojo, nada más, ¿ya? Entonces, bueno, estas tierras vino la dictadura militar, ¿cierto? Y fueron entregadas nuevamente a las familias. Y en este caso, en el caso de este predio, fue entregada a la familia Monstart Advanter, ¿ya? Que es estos latifundistas que tenían a cargo este terreno. Claro. Bueno, estos son terrenos que en realidad no tienen, entre comillas, mucho valor comercial para la familia Monstart Advanter, en el sentido de que no son tierras aptas para pastoreo de grandes ganados, porque hay mucho monte, pero sí es rica en lo que es recurso forestal, ¿ya? Y es un bosque que tiene mucho nativo. Claro. Pero acá en Chile el negocio no es el nativo, el negocio es el pino y el eucalipto, el monocultivo. Entonces, para poder plantar y generar esta riqueza que quiere el empresariado, arrasar, ¿cierto? claro. Había que arrasar con el bosque nativo. Y a eso se oponía la ñaña Julia. Claro. ¿Qué pasó entre medio? En algún momento se empezó a conversar la situación de poder disponer de esas tierras nuevamente para comunidades mapuche. Y así fue como se metió la CONADI, que es la Corporación de Desarrollo Indígena, que es la corporación que debiera cautelar los derechos de los pueblos originarios. Sí. Y digo debiera porque no siempre es así. Muchas veces, ¿cierto? La institucionalidad se corrompe, la institucionalidad también, ¿cierto? Constantemente. Exactamente. Se vende, digamos, a lo que es el poder económico y no hay mucho que hacer al respecto, ¿cierto? Si la institucionalidad en sí está corrompida. Claro. Bueno, resulta que la CONADI va y conversa con el actual patriarca de esta familia, que se llama Juan Carlos Monstart Advanter, y le dice, ok, yo les voy a comprar este predio de 900 hectáreas porque se les quiero entregar a una comunidad mapuche. Llegan a un acuerdo, el acuerdo es que Monstart Advanter le vende las tierras por 1.114 millones de pesos, ¿ya? Bajo un contrato, y este contrato estipula dos cosas, que se les tiene que entregar cercado el predio completo y con derechos de aprovechamiento de agua, ¿ok? Y nadie va y habla con una comunidad que ni siquiera es de la región de Los Ríos, que es de la región de la Araucanía, que se llama Blanco Lepil, ¿cierto? Y ellos dicen, ok, si la CONADI me entrega este predio, yo voy y lo tomo, ¿ok? Es decir, nos dejamos este terreno. Resulta que se generó este negocio, entre comillas, ¿cierto? Monstart le vende a la CONADI le va a hacer el traspaso a la comunidad Blanco Lepil, la comunidad Blanco Lepil va a visitar el predio y se da cuenta que no se han cumplido con las dos características. Una, el cercado del terreno, y dos, el aprovechamiento de agua. O sea, se le están entregando sin agua. A ellos como una comunidad, con familias, con niños pequeños, ¿cierto? No les sirve un terreno sin agua. Claro.
Entonces ellos declinaron de hacerse cargo del predio, ¿ya? Entre medio, ¿cierto? Hubo una demanda, ¿cierto? Por incumplimiento de contrato, y esa demanda lo que buscaba era que se le restituían las tierras a Juan Carlos Mostert Advanter, pero él tenía que restituir los dineros que había recibido de parte de la CONADI. Claro. Mientras se generaba este juicio, vino la ñaña Julia, ¿cierto? Y con su comunidad de Putrehuel, o ahí arma, ¿cierto? Su comunidad de Putrehuel, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? Y recuperando su ancestralidad, y deciden quedarse, ¿cierto? En ese predio que hasta ese minuto era de conocimiento de todo, dueño la CONADI. ¿Okay? Claro. Empieza, ¿cierto? El juicio que se demora, los tira, los encoge, ¿cierto? Y finalmente se determina que el contrato queda sin efecto, queda nulo, por lo tanto se accede a lo que se pedía, que la CONADI devolviera los terrenos y el dueño, ¿cierto?, de los terrenos devolvía los dineros. La CONADI le devolvió los terrenos a Juan Carlos Mostert, pero Juan Carlos Mostert nunca devolvió los dineros, ¿ya? Y eso es culpa netamente de la CONADI, eso es una responsabilidad de la CONADI, Claro. porque la CONADI dejó pasar todos los plazos posibles para el cobro de la devolución de esos dineros. Por lo tanto, hoy en día, Juan Carlos Mostert es dueño de los terrenos y además se Tiene quedó con el dinero. dinero que le pagó la CONADI. Qué horror. Mientras esto se sustentaba en los tribunales, empieza este señor a ofrecerle dinero a quienes habitaban, ¿cierto?, esos terrenos hoy en día, entre ellos la ñaña Julia, ¿cierto?, y los otros vecinos que formaban parte de esta comunidad de Claro, Putrehuel. claro. ¿Okay? Era ofrecerles dinero en un primer momento para que dejaran las tierras y él poder hacerse de ella nuevamente. No resultó. ¿Ya? Algunos vecinos sí aceptaban el dinero, Claro. otros no lo aceptaban. La papá y Julia no lo aceptaba porque en esos terrenos, ¿cierto?, vivía su ancestralidad además. No era Claro. solamente una cuestión de quiero los terrenos por una Era cuestión una económica. recuperación ancestral, claro. Efectivamente, de hecho hasta un cementerio mapuche ahí dentro de esos terrenos, ¿ya? Que también, digamos, están los antecedentes, se está armando una carpeta como para decir, oye, mira, paf, esto es, ¿ya? Claro. Resulta que como no resultó el tema de comprarla con dinero, empezaron las amenazas. Y no solamente las amenazas, sino los hostigamientos. Siempre ¿ya? por parte de este... Por parte de este señor, De este señor. ¿ya? Y por parte de los empleados de este señor. Claro. ¿Ya? Porque los empleados de este señor también recibían dinero si ellos cumplían lo que se les mandaba hacer. Claro. Se le empezaron a perder los animales, ¿cierto? A la ñaña, ¿cierto? Por eso ella tenía que salir a buscarla por los bosques, le cortaban los caminos, le ensuciaban los pozos, en fin. O sea, hubo un hostigamiento constante y permanente, ¿ya? Hasta que llegó este 8 de noviembre del 2024, donde justamente por el extravío de unos animales, es decir, nuevamente le habían abierto los portones, no sé, se le habían extraviado los animales, ella sale junto a su perro Cholito a buscar estos animales, ¿ya? Y el 8 de noviembre, que es el día, la fecha fatídica, ¿cierto?, es donde se pierde absolutamente todo rastro de la papay, ¿ya? Nosotros siempre hablamos que son circunstancias anormales porque es lógico. Acá la ñaña no es que se haya ido, ¿ya? No es que se haya caído por una quebrada o No, nada. ya venía con todo un hostigamiento, así que hay pruebas de que Exactamente. esto Y además podía ella andaba con suceder. su perrito. Los perritos, los animales, ¿cierto?, saben volver a la casa. Claro. Si a ella le hubiera pasado algo, el perrito se devuelve, pero ni el perrito apareció. Bueno. Y hay un tema súper importante porque dentro de los primeros días de búsqueda, viene, ¿cierto?, se hace la denuncia ante Carabineros, ¿cierto?, por presunta desgracia, y se llega a un lugar, ¿cierto?, del camino donde van las huellas de Julia, van las huellas del perrito y de repente aparecen unas huellas de camioneta y hasta ahí se pierden las huellas. No se encontró el cojín con el que ella andaba siempre, su bastón estaba botado por otro lado, ¿cierto? Ya no había más huellas donde uno pudiera decir, oye, caminó hacia allá, caminó hacia el otro lado, se devolvió. Es decir, empiezan las huellas de la camioneta o termina el frenado de las huellas de la camioneta y desaparecen las huellas de la ñaña y de Cholito. Sí. Ese era un antecedente súper claro para tomar en consideración en la investigación.
pero resulta que cuando llega Carabineros con sus camionetas pasa innumerables veces por sobre ese sitio del suceso, no lo cercó y lógicamente se perdió toda evidencia posible. ¿Ok? Por lo tanto, desde ahí ya nosotros empezamos a hablar de una desaparición forzosa y empezamos a hablar también de circunstancias anormales. ¿Okay? Y de ahí ha venido una serie, ¿cierto?, de incoherencias de parte de la Fiscalía que está a cargo de la investigación. Sí, inculpando a la familia, como... Sí. Mira, lo primero que ocurrió acá fue que declaró la investigación secreta, ¿ya? Y pasaron más de 6 meses, ¿ya?, sin que la familia ni los abogados de la familia pudieran tener acceso a la carpeta investigativa. Por lo tanto, no se sabía absolutamente nada de qué estaban investigando. Y en ese intertanto, ¿ya?, a pesar de que la carpeta investigativa estaba en secreto, se empezó a filtrar información hacia la prensa. ¿Okay? Específicamente hacia canales que nosotros sabemos que son canales burgueses al servicio, ¿cierto?, de los grupos económicos, como el canal Mega de acá, que fue el primero en sacar un reportaje justo a los 5 meses de la desaparición de la ñaña, ¿cierto? Cuando ya en Chile varios grupos nos habíamos organizado y ya estábamos sacando marchas, ya estábamos metiendo boches, ya estábamos visibilizando el caso y en la comunidad ya se estaba sabiendo, no solamente a nivel nacional, sino que también en el extranjero. Habíamos hablado ya con gente en España, Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, bueno, Argentina también, donde empezamos ya a visibilizar este caso. Bueno, resulta que saca un reportaje en donde dice: vuelco en el caso de Julia Chuñil. Principales sospechosos, los hijos de la desaparecida. Y empiezan a mencionar un montón de cosas que supuestamente son de la carpeta secreta. Y lógicamente esto habló de filtraciones que fueron de parte de la Fiscalía y de parte del propio Carabineros de Chile, de la OCAR específicamente, ¿cierto? Algunos digamos, funcionarios, ¿ya? Claro. Lo más terrible de esto, que hablaban de que se había encontrado sangre perteneciente a Julia Chuñil en la casa de Janet Troncoso Chuñil, que es una de sus hijas, la que vivía más cerca a ella, y que por lo tanto los culpables y toda la investigación iba hacia la familia, hacia ella específicamente y su esposo. Fueron allanados 9 veces, 9 veces, excavaron dentro de la propiedad, porque vino, ¿cierto?, el fiscal Bahamondes, y con ese antecedente de se encontró sangre y pertenece a Julia Chuñil, ¿ya?, fue a donde el juez para solicitar las autorizaciones pertinentes para hacer todos estos movimientos. Luego, ¿cierto?, de todos los allanamientos, Bahamondes, ¿cierto?, pide vacaciones y luego, ¿cierto?, pide licencia. Y por lo tanto toma el caso de la fiscal regional de Los Ríos, que es Tatiana Esquivel. Coincidentemente, Tatiana Esquivel es la misma fiscal que tomó el caso de Tomasito, ¿ya?, que es un caso emblemático también acá en la región del Biobío, de un niño de 4 años que desaparece de su casa en medio de un conflicto entre una forestal y su familia, y es encontrado un par de semanas después, ¿cierto?, dentro de este predio que estaba en disputa, y hasta el día de hoy no hay culpables. Bueno, resulta que la misma fiscal es la que toma este caso. Claro, y dentro de esto nosotros sabíamos ya por antecedentes que la fiscal es pro forestal, ¿cierto?, y que por lo tanto va a generar todas las instancias posibles para poder desligar a la empresa forestal o sus esbirros de empresarios, ¿cierto?, en este tema. Bueno, resulta que en una de las diligencias que hace, engañan a Janet, ¿cierto?, la suben a una camioneta, la hacen desaparecer por 3 horas, ¿ya?, la someten a un interrogatorio totalmente ilegítimo, en el sentido, ¿cierto?, de que este interrogatorio fue hecho sin la presencia de su abogada, sin leerle sus derechos, sin decirle que estaba siendo interrogada, sin decirle que estaba detenida. O sea, en el fondo fue
entre comillas, Todo secuestrada ilegal. por 3 horas. Claro. Y dentro de este interrogatorio, uno de los carabineros que estaba a cargo, que era de la CIP, ¿cierto? Cada cierto rato se ponía la mano en la pistola y hacía como que la sacaba, diciéndole, confiesa porque tú mataste a tu madre y la cuestión por esto. O sea, hostigándola de una manera brutal Qué para que bárbaro. ella se inculpara Claro. con respecto a la desaparición de su madre. Lo terrible, todo esto delante de la fiscal a cargo del caso, delante de la fiscal Tatiana Esquivel, ¿ok? Terrible todo, sí. Terrible. Bueno, resulta que hoy día, hace 2 días atrás, nos enteramos, ¿cierto?, por peritajes realizados, por peritajes independientes también, ¿cierto?, de que nunca existió una mancha de sangre en la casa ni en la ropa de la familia de Janet Troncoso Chuñil. Nunca existió, por lo tanto, un peritaje de ADN. Y aunque hubiera existido un peritaje de ADN, ¿cierto? No podrían aseverar que pertenecía a sangre de Julio Chuñil porque no está el cuerpo. ¿Con qué lo compararon? Entonces, la única posibilidad era que era coincidente, porque es cierto, si es la sangre de un hijo, va a ser coincidente genéticamente con la sangre de una madre. Totalmente. Pero en este caso, que eso, mientras nosotros no sabíamos esto, nosotros decíamos, bueno, esto no es que sea la sangre de Julia, porque no hay un cuerpo con el cual comparar. Claro. Puede ser coincidente genéticamente. Pero nos enteramos hoy día, ¿cierto?, de que ni siquiera existió esa mancha de sangre. Por lo tanto, el fiscal Carlos Bahamonde le mintió descaradamente a un juez de la República con este antecedente, con las mentiras, ¿cierto?, desde Carabineros de la BOCAR, ¿cierto?, y con las mentiras del Carabinero de la CIP. Toda Y una aquí viene lo causa más armada, terrible. sí. Y aquí viene lo más terrible. Mm. El mismo carabinero que filtró los datos a Mega, ¿cierto? Sí, El mismo carabinero que hostigó a a la hija. Janet Troncoso Sí. Chuñil, ¿cierto? Es el mismo carabinero que acompañó todas las diligencias de Tatiana Esquivel en el caso de Tomasito, que nunca se ha resuelto y que también involucraba a una forestal. O Qué sea, espanto. cada vez que hay un problema con una forestal, la fiscal Tatiana Esquivel, pro forestal, se encarga de, entre comillas, contratar al A carabinero arriesgada de la CIP, ¿cierto? Para que pueda, ¿cierto?, hacer el trabajo sucio. Qué Ese es el bárbaro. tema. Qué horror, Ujú. qué horror. Bueno, visibilizado todo esto y ya denunciado todo esto, en ningún momento se pudo recurrir al Tratado de Escazú que protege a los ambientalistas, ni a ningún tipo de protocolo, ¿no?, de parte del Estado, ni nada, al contrario. Mira, no, al contrario, lo que pasa es que en Chile ocurre algo bien particular, ¿ah? En Chile nos dedicamos a ratificar y ratificar tratados, ¿cierto?, de protección al medio ambiente, tratados de derechos humanos, tratados de protección a los defensores del Sí. medio ambiente, como el Tratado de Escazú, pero nunca se llevan a la práctica porque no son capaces, el Congreso chileno no es capaz, ¿cierto?, de elaborar el reglamento para Sí. poder llevar a cabo efectivamente este tratado que fue ratificado por Chile. Es decir, el tratado dice, sí, claro, tenemos, como Estado tenemos la obligación de cuidar a los defensores de la tierra. Pero no el se reglamento el que dice quién está a cargo institucionalmente de llevar esa gestión, cuáles son los trámites legales, cuál es el marco jurídico, y no se hace. Por lo tanto, caen en letra muerta. Pasa lo mismo, ¿cierto?, con los derechos humanos, y además, ¿cierto?, pasa que las instituciones encargadas, que debieran estar encargadas de velar por cada uno de los estamentos, ¿cierto?, no se hacen responsables. Tenemos por una parte acá que la CONADI, la Corporación Nacional Indígena, que reconoció a Julia Chuñil como indígena, como además presidenta de una comunidad indígena, Sí, hoy claro. día se hace oídos sordos y no se ha siquiera manifestado ni hecho parte en las diligencias ni en todas las querellas, ¿cierto?, o trámites, denuncias que se han hecho con respecto a Julia Chuñil. Sí. Julia Chuñil, por lo tanto, ¿cierto?, primero era una mujer mapuche, segundo, y presidenta de una comunidad mapuche. Segundo, que es una mujer. Y ahí está el CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que también debiera hacerse parte de esto porque es una mujer la que está desaparecida. Es una mujer mapuche, ¿cierto?, que debe estar garantizada su seguridad por el Estado de Chile. No se ha hecho, ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Y tercero, es una mujer de 72 años, por lo tanto es una mujer, ¿cierto?, de la tercera edad, donde SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, debiera estar haciéndose responsable también de este caso, y no lo ha hecho. Tampoco. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra institución, y bueno, y por último tenemos al gobierno de Chile, que se dijo ser defensor de los derechos humanos,
dijo ser un gobierno ecologista y dijo ser un gobierno que se iba a encargar de defender a los defensores de la naturaleza, tampoco se ha hecho cargo y tampoco se ha pronunciado y hasta el día de hoy no aparecen. Ahora, ¿qué entendemos nosotros? Estamos hablando que desapareció una mujer mapuche de mayor, adulta mayor, defensora de la naturaleza, presidenta de una comunidad mapuche, ¿cierto? Sí. Desapareció en un gobierno de izquierda que se dijo ecológico y que dijo protector de los derechos humanos y de los derechos de los defensores de la naturaleza. Entonces, ocurre en su gobierno esta desaparición y por lo tanto se lavan las manos. Estamos en periodo electoral, no quieren meterse. Claro. Estamos en un periodo electoral, entonces para ellos les interesa más ganar votos, ¿cierto? Y hablo por todos los candidatos que hayan, ¿cierto? Les interesa más ganar votos que hacerse cargo de este problema que nos aqueja a todos. Sí. ¿Quiénes están nucleados dentro de esta coordinadora que está defendiendo a Julia y buscando, ¿no? Buscando a Julia. Exactamente. Mira, nosotros respondemos a la familia de Julia Estuñil. Nosotros como coordinadora por Julia Estuñil nacimos en el Biobío a las 3 semanas ¿ya? De la desaparición, ¿cierto? Hubo un grupo de personas, pequeño grupo de 4 o 5 personas que se dedicaron a poder estar presentes en los tribunales de Concepción repartiendo folletos, informando a la gente que usted sabe que desapareció una mujer mapuche, ¿cierto? En tal parte, y partimos con eso, ¿ya? Luego se fueron sumando más personas, yo llegué al mes después, ¿ya? Donde todavía no había una organización clara, ¿cierto? Nos reuníamos, pero no estábamos conformados como organización, y en una pequeña reunión, sentados en los escalones, ¿cierto?, de los tribunales de justicia de Concepción, decidimos armar la coordinadora por Julia Estuñil, que iba a ser local, iba a ser solamente acá en Concepción, en la región del Biobío. Sí. Pero luego, ¿cierto?, generamos nuestras redes a través de Instagram, ¿cierto? Empezamos a hacer a visibilizar más el caso en las redes sociales y empezaron a llegar de más organizaciones. Y hoy en día, ¿cierto? La coordinadora, si bien es cierto, la nuestra sigue siendo del Biobío, forma parte de una organización a nivel nacional donde hay, te diría con suerte, o sea, por parte baja, unas 300 organizaciones de derechos humanos, socioambientales, de las comunidades mapuches, ¿cierto? Que están dando soporte a la familia por una parte y dando soporte, ¿cierto?, a la búsqueda de Julia Estuñil, que a estas alturas es la búsqueda de justicia. Sí. Nosotros no podemos esperar a esta altura, y lo digo con mucha tristeza, pero también con mucha responsabilidad, a lo mejor ya no podemos esperar que esté con vida, ¿ya? Pero sí queremos justicia y tranquilidad para la familia. Lo que queremos es que la familia pueda tomarla y enterrarla, darle la sepultura que quiere y acabar con esta pesadilla. Si esto es una pesadilla, ¿ya? Ninguno de nosotros quisiera que su madre, que su abuela, que su hermana desapareciera. No es algo que uno busque, no es algo que uno quiera, y uno lo que quiere es tranquilidad, pero también justicia, ¿ya? También que los culpables sean encontrados y que paguen como corresponde, ¿cierto?, por lo que han causado. Acá en Chile estamos acostumbrados y en Argentina también ha pasado, y ha pasado en el resto de América, ¿cierto? En América en los últimos 5 años han desaparecido y ha sido asesinado más de 200 defensores de la naturaleza. Y nunca hay culpable. Acá en Chile tenemos el caso de Macarena Valdés. También, claro. Suicidada, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, y después por bueno, acá peritaje, también constantemente se están haciendo causas, están criminalizando y se están violando los derechos, ¿no? Lamentablemente. Y sabes que lo más terrible de esto es justamente eso, que para poder defenderse y la institucionalidad, defender estos grupos económicos, ¿cierto?, de interés económico, es criminalizar las luchas de los defensores de la naturaleza. Totalmente. Mapuches y no mapuches, ¿ya? Sí. Porque así es, mapuche y no mapuche. Acá yo vivo en una región que es la región del Biobío, que es una región que es una extensa zona de sacrificio. Y acá constantemente los defensores de la naturaleza, aquellos que dirigen organizaciones socioambientales, somos, porque yo también formo parte y dirijo una, ¿cierto?, constantemente agredidos y constantemente hostigados, ¿cierto?, por la fuerza, ¿cierto?, que utiliza este empresariado. Totalmente. Y eso es un minutito, también está acompañándonos Sandra Chas, que es una activista. Sandra, ¿estás por ahí? A ver.
Ella trabaja desde la negritud y por la defensa también de los derechos y queríamos también escucharla. Hola Sandra, Súper. buenas noches. Hola Irma, Hola, ¿qué Sandra. tal? ¿Cómo va? Bien, Encantada. bien. Bueno, Sí, habrás estuve escuchado un escuchando, poco todo lo que está sucediendo por Julia sí, Chuñil y bueno, también queríamos que sumaras tu voz a todo esto que se está padeciendo, ¿no? La violación de los derechos, una vez más, todo sí, este terricidio. justamente, Sí, justamente estaba escuchando y sí, sigo el caso, o sea, estoy informada y sé lo que está sucediendo con la hermana y bueno, la violación de los derechos humanos y la violación de los derechos jurídicos y de los derechos de los pueblos está a la orden del día en este momento en cualquier parte de nuestra Vía Yala. Vemos como el colonialismo, el fascismo, el racismo, los discursos de odio de algunos de algunas personas que están justamente, ¿no?, en el poder, en el Estado, donde deberían tener otra mirada hacia los ciudadanos y ciudadanas, no la tienen, al contrario, todo lo contrario. Se, se pierde, no se pierde una vida, en realidad no les importa, no la buscan, a ella no la están buscando, pero acá en Argentina sabemos muy bien lo que significa este racismo estructural. De hecho, bueno, tal vez usted tenga algún conocimiento, pero acá asesinaron a un compañero a golpes y patadas en una comisaría allá por el 96, cuando éramos todavía negros. Ahora nos llaman afrodescendientes a partir del 2001. Tenemos una categoría mejor porque ni siquiera éramos pueblo. Claro. Así que sabemos lo que significa y lo que ha significado para el pueblo mapuche y nación mapuche defender los derechos de la tierra. De hecho, obviamente, todas las comunidades, las 48 comunidades indígenas dentro de todo el territorio, viven la desterritorialización constante. Sí. Y como estamos viviendo en este momento, yo que vengo ahora vengo hace un rato, pero estuve todo el día en la calle justamente con lo que está sucediendo acá en la Argentina, con un DNU recién firmado, el 36625, por el gobierno de este señor Milei, donde, bueno, de los afrodescendientes que no sean nacionales van a ser expulsados por cualquier causa, por estar parado en una esquina y, bueno, obviamente que si no tenés una documentación, automáticamente vas a llegar a tu país de nacimiento en 20 minutos sin ni siquiera tener que pasar por un juzgado ni un abogado. Eso es lo menos trágico de todo, que es directamente que te devuelvan o directamente que te maten antes de devolverte a tu país, o lo que sea que vaya a suceder, o que no puedas ingresar nunca más. Derogaron una ley que era una ley única en su género, y ahora, bueno, estamos viviendo momentos de terror. Así que entiendo, comprendo, y lo difícil que debe ser pensar que ella podría estar en algún lado y que realmente lo que hicieron es no buscarla, claro, que es lo peor. Claro. Sí, sí. Correcto. Bueno, de hecho, nosotros desde acá estamos, ¿cierto?, pendientes, ¿cierto?, y exigiendo varias cosas. O sea, primero, que el Estado se haga responsable, porque el Estado es responsable. Segundo, que el gobierno efectivamente haga valer el mandato que se le entrega, ¿cierto?, al ser elegido, ¿cierto?, y que haga valer los compromisos que adoptó con los defensores de la tierra, con las comunidades mapuches, ¿cierto?, y con las comunidades de los pueblos originarios en general, ¿cierto?, que terminen de una vez por todas con el sesgo político que hay, el sesgo social con respecto a la criminalización de todas las actividades. Cuando uno está hablando de recuperación de tierra, está hablando justamente de eso, como lo dice su palabra, una recuperación, es decir, obtener de vuelta lo que me fue quitado, ¿ya? Claro, por lo tanto, claro, no puede ser criminalizado eso, sin embargo, el Estado lo criminaliza, ¿ya?
Se está pidiendo también, ¿cierto?, que las instituciones del Estado continúen la búsqueda y continúen una investigación que sea exhaustiva, una investigación que apunte efectivamente, o sea, ya está probado y ultra probado que la familia no ha tenido nada que ver en la desaparición de Julia y que además, ¿cierto?, cuando se sospechó de la familia fue bajo circunstancias falsas, donde se inventaron pruebas para inculpar a la familia. Por lo tanto, los responsables están en otro lado y los responsables, ¿cierto?, están individualizados y están nombrados y los sospechosos se han nombrado también. Entonces, la Fiscalía insiste en no actuar contra ellos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, el principal sospechoso. La papá de Julia siempre decía, y al principio del programa se dijo, si algo me pasa, ya saben quién fue. Porque ella siempre mencionaba, ¿cierto?, que este señor, Juan Carlos Monstart Advanter, la hostigaba y la amenazaba para que dejara las tierras. Ese es el sospechoso. Claro. Y contra él ni siquiera han actuado una sola vez. Ni siquiera han ido a tocarle en la puerta para preguntarle si quiere, si quiere declarar. O sea, ni siquiera han ido diplomáticamente a pedirle permiso, por favor, para que declare. Mucho menos lo van a hacer obligado. Y mucho menos van a actuar como actuaron contra Janet Troncoso Suñil. Entonces, estamos frente ante una institucionalidad que parte, ¿cierto?, desde un sesgo social, ¿cierto?, y parte también, y tenemos por otro lado también una justicia, que es una justicia de clase, que siempre muerde al descalzo, ¿cierto?, y se amilana ante el poderoso. Ese es el tema, y eso pasa en toda nuestra América. Justamente Sí, lo que pasa acá en también. América y Totalmente. mientras no tengamos realmente personas que entiendan lo que significan para los pueblos, que justamente que estamos siempre en esta resistencia, en esta lucha contra algo que es tan grande, tan enorme, que nos aplasta. Y la otra cosa es que el racismo sistémico, estructural e institucional se reinventa y ahora está en esta reinvención. No es que el colonialismo, ni estamos en descolonización ni de decolonial, estamos en una colonia, no estamos viendo las cadenas porque ahora no las arrastramos, pero estamos colonizados por estos estados patriarcales, absolutamente racistas, de un poder táctico que tienen todo, manejan las redes, manejan las computadoras, manejan las maquinarias, manejan los satélites, y nosotros estamos acá realmente a merced de esta gente que no sabemos cómo hacer para que también una parte o una porción del pueblo despierte y se dé cuenta de lo que nos está sucediendo, no a las comunidades, como poniéndonos en un lugar de, ay, qué pobre, cómo se victimiza, sino a entender lo que significa el colonialismo. Vienen por todo. Exactamente. Ahora vienen a hambriarnos. Sí, aparte porque lo que está en juego acá es la vida, lo que estaba defendiendo y seguiremos defendiendo es la vida, ¿no? Julia estaba defendiendo su territorio, recuperando un territorio como todo mapuche y bueno, lo que queremos también recuperar es esto, ¿no? Y entender que la vida está en peligro para todos, no solamente para el pueblo mapuche, sino todo aquel que esté defendiendo, ¿no? Bueno, estamos frente a estados extractivistas y estos estados matan, desaparecen, violan todos nuestros derechos constantemente. Realmente le agradecemos muchísimo todo esto porque, bueno, vamos a seguir buscando a Julia, vamos a seguir apoyando a la familia, estamos acá disponibles para poder seguir difundiendo todo lo que necesitan difundir y quedamos acá atentos. La verdad que muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. O sea, yo les agradezco a Radio Caput, ¿cierto? A Irma, ¿cierto? Que nos contactó, ¿cierto? Es que queremos desde acá visibilizar, son todas las voces que necesitamos amplificar. Y sobre todo la de Julia, de su familia y toda esta lucha. Estos espacios son súper importantes porque, tal como decía Sandra, ¿cierto? Nos enfrentamos, ¿cierto?, a poderes que tienen todo en sus manos. Sí. Tienen la prensa en sus manos, ellos publican lo que se les antoja publicar. Maquillan todo.
Exactamente, Sí. criminalizan toda la Criminaliza. actitud. Hay un negacionismo tremendo a nivel internacional, ¿cierto? Un racismo, ¿cierto? Una xenofobia, por otro lado, que se está generalizando Claro. y que no solamente atenta contra una específica, no va contra los negros solamente, no va contra el hispano que va a Va por Norteamérica, todos, va contra el pobre, va contra el trabajador, va contra la dueña de casa, va contra la mujer feminista, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos un problema y hay que enfrentarlo de alguna manera. Y estos espacios son súper necesarios para que podamos conversarlo y para que podamos Y visibilizar. seguimos visibilizando y luchando y buscando a Julia. Sí, Sandra, muy muchas agradecido. gracias, y también muchas gracias, Javier. De nada, muchas gracias a ustedes, pues. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. Peucayal. Gracias. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias